Bienvenido al cuarto capítulo de No eres la única. Soy Macarena Lores, psicóloga especialista en trastornos de la conducta alimentaria. No eres la única es un espacio donde encontrarás relatos de mujeres que en algún momento sintieron lo que estás sintiendo hoy. Mi deseo es que al escuchar estas voces te reconozcas, te sientas acompañada y recuerdes que no eres la única. En el episodio de hoy estoy con Valentina, que es paciente mía, y hablaremos em, sobre cómo es afrontar un diagnóstico de TCA. ¿Cómo fue para ella afrontar el diagnóstico? Hola, Vale, ¿cómo estás? Hola Maca, bien, todo bien, ¿y tú? Bien, también, Qué gracias. bueno. Bueno, primero te quería preguntar, ¿te acuerdas por qué decidiste buscar ayuda? Sí, sí me acuerdo. Bueno, como que yo siempre había tenido un tema con esto, no lo tenía tan identificado, me fui dando cuenta de a poco, pero sabía que tenía como un tema, empecé a pedir ayuda y no me había dado cuenta que era un tema en especial con un TCA. Cuando me di cuenta que era eso, no sabía todavía que habían especialistas, entonces pedí ayuda como con cualquier psicólogo y ya, y después dejé esa terapia. Pero ahora la última vez cuando volví contigo fue porque yo antes había hecho una dieta que me hizo bajar mucho de peso. Y a mí lo que me preocupó fue porque estaba teniendo muchos atracones y no quería ganar todo el peso que había perdido. Entonces eso era mi preocupación más grande, la verdad, como recuperar el peso. Y por eso acudí a terapia. Ujú. Claro, entonces diría que tu preocupación más grande en ese momento era que no volver a ganar el peso de que perdiste por esta dieta, digamos, que tuviste. Sí, sí, mi idea siempre era eso, como ya voy a ir con la psicóloga para que yo pueda seguir haciendo mis dietas bien Ya, y no pueda tener atracones y no pueda, no sé, pueda comerme el pollo, porque, eso me pasó mucho, me empezó a dar asco el pollo, porque ¿verdad? en esta otra dieta estaba comiendo mucho pollo y, y tenía que comerme la proteína y después las verduras y después el carbohidrato en ese orden, entonces como me tenía que comer la proteína y como súper fome, como desaliñada, ya era como que iba, no sé, en la cuarta cuchara ya no quería más. Entonces ya después me empecé a aburrir y ya me daba asco comer pollo. Entonces se estaba haciendo súper difícil e insostenible esa dieta. Entonces mi idea era como, ya voy a ir con la psicóloga que me ayude a volver a comer pollo para yo poder seguir haciendo mis dietas. Porque Claro, para mí ese era mi objetivo al final. Y bueno, me di claro. cuenta que era mucho más grave que el pollo. Bueno, ¿te acuerdas cómo te enteraste como de este diagnóstico? Porque claro, yo no fui yo la que te lo dijo, sino que fuiste a una psiquiatra. Sí, yo creo que una de las peores formas de enterarse, como que no sentí que fue una forma de entregar un diagnóstico muy amable, la verdad. Mm, Y ahora lo veo como en retrospectiva y definitivamente no. Eh, También lo mismo, busqué ahora con una psiquiatra como que pedí opiniones por fuera. Me dijeron, fui con esta persona en una plataforma cualquiera. Y bueno, yo le empecé a comentar lo del pollo, qué sé yo. Y de repente me dice, bueno, mira, tú tienes bulimia nerviosa. Y a mí se me vino el mundo abajo, mm, porque me lo dijo de la nada, así como que fue una sesión como de 15 20 minutos, y al final me lanza la bomba. Y me dice, tú tienes bulimia nerviosa y te tengo que dar todos estos medicamentos. Y de hecho, con ella, después, unos meses después, una vez yo también llegué con muchas ideas y me dice, te voy a tener que dar un antipsicótico. Entonces, como que era una forma como que para mí como me hacía sentir súper mal ir con ella y cada vez que me tenía que ir a la sesión era como angustiante la sensación de, pucha, tengo que estar con la psiquiatra, tengo que verla, ¿qué le voy claro, a decir? Y no sé si es la forma más adecuada de ir con un profesional de este tipo. mm, Porque yo la verdad sabía que tenía un tema, pero no me había dado cuenta que era un TCA como tal. Entonces no lo había asimilado de esa manera. Y para mí no era algo grave, era algo como, no me gusta el pollo, tengo un atracón y ya, chao. Entonces mm, no era algo así como que yo iba a ir contigo unas sesiones y se me pasó. Pero cuando me dice eso, como que yo igual me di cuenta como de que era un poco más grave de lo que yo pensaba y se me vino el mundo abajo.
¿Cómo fue como los días posteriores a ese como diagnóstico? No me acuerdo bien como todo lo que fue pasando, pero sí me acuerdo que fue muy angustiante. Mm, Fue terrible. Yo me sentía muy mal con esto. Ya no me sentía tan mal como por lo que me estaba pasando, sino que me sentía mal por tener el diagnóstico. mm, No, como obviamente no había cambiado nada, como de un día para otro no pasa nada diferente, pero me pasaba esto que ahora yo era Valentina y Valentina tiene bulimia. mm, Y eso yo no lo podía creer. mm, Entonces para mí fue terrible y me tuve como unas semanas con mucha angustia y de hecho fue como mucho trabajo de eso en terapia, como que estuvimos varias sesiones hablándolo. ujú. No fue nada fácil llevarlo. Nada, tiene bulimia. Como que, ¿qué significaba eso para ti? En mi entorno, las enfermedades y todos los problemas de salud mental siempre se vieron como una debilidad, como, ay, pero levántate, pero báñate, pero haz tus cosas, pero ay, ¿cómo voy a estar llorando por eso? Entonces, para mí tener un diagnóstico claro y tener algo ya era como, ¿cómo no voy a ser capaz yo? ¿Cómo yo voy a tener esto? Mm, Entonces, como que tenía toda esa, como todas las voces de mi entorno muy metidas adentro, siendo como, eh, ¿cómo? ¿Cómo? No, ¿cómo si es algo tan simple? ¿Cómo voy a tener estos pensamientos? Para mí era como signo de debilidad, de como torpeza, como que yo ahí en ese momento sentí un poco como que incluso perdí como más mi valor por tener el ujú, diagnóstico. claro, que como decís tú, finalmente el día antes y el día después era, no, o sea, nada cambia en ti, tú sigues siendo la misma persona, pero el hecho de tener como esta etiqueta Sí, te hacía sí, cambiar como tu parecer sobre ti misma. sí, sí, po. Y yo sentía que, no sé, desde ahí en adelante se volvió todo un poco más difícil. Comer delante de la gente ya era muy difícil para mí, pero de ahí en adelante era como, y más encima tengo bulimia. Imagínate alguien se da cuenta. No, nadie puede saber esto. Entonces para mí Claro, fue terrible. Ahora ya con un poco más de claridad en la mente puedo decir como, no pasa nada. O sea, tener esto es como tener gastritis o no sé. Me ayudó mucho que tú me decías como, bueno, no sé, pues si tú te quiebras un hueso, tienes un problema, tú vas con el traumatólogo, lo ves como con un mm, especialista de eso, no con cualquiera. exacto. Entonces, como que eso me fue ayudando mucho a enfocarme en que yo necesitaba ayuda por esto y que en verdad no era nada malo. O sea, me pasó y ya. Otra cosa que le hizo como más difícil afrontar el diagnóstico fue como algunas reacciones de parte de tu entorno, ¿no? Sí, sí, hay otra cosa es que yo siempre me vi como físicamente como una persona que no, no sé, tú ves a una persona como de libro con un TCA y no soy yo. Entonces Mm, para mí no era posible, po, yo como que no encajo en esa descripción. Entonces no entendía. No entendía eso. Y claro, mi entorno fue como muy de, ¿qué? No, no, todos se lo tomaron mal en ese sentido. Y claro, pues como que aumentaron como ese miedo de tener este diagnóstico. claro. Y como que quizá, obviamente, nadie lo hace con mala intención, pero también como que te iban apurando un poco, como ya, pues vale, han pasado como Sí, 2 meses, 3 meses con terapia, con psicofármacos, como todavía no estáis bien, como, ¿qué está ¿hasta cuándo? pasando? Sí, Mm, sí. Sí, es algo que la gente no entiende mucho. Como que la gente que no ha tenido problemas de salud mental, o gente como que, más que no ha tenido problemas, como que no los ha atendido, como que no se ha dado cuenta que los tiene, mm, em, no es capaz de darse cuenta de que es algo que muchas veces uno no puede controlar, de que no es que yo no quiera comer, de que no es que yo decida tener atracones como porque ahora voy a hacer, no, es como algo mucho más allá de uno. Entonces, para la gente igual es súper difícil de comprender eso, pues y claro, yo también creo firmemente que no lo hacen desde la mala intención, sino que desde el conocimiento, desde el desconocimiento. ujú, claro. Bueno, y también a ti también te pasó que yo creo que esto como que hizo que sea más difícil aún el tema de afrontar el diagnóstico, es que te dio como una reacción, no es alérgica, pero una mala reacción a un medicamento también. Sí, sí, también fue por esto mismo. Ujú, Fue porque empecé como con una
como con una crisis nerviosa, como que ya, me parece que fue como un mes o una semana después de este hito. Y volví con la psiquiatra y le conté todo y ahí ella me dice, ya, te voy a dar un antipsicótico. Entonces me aumentó dosis de medicamentos, me dio ese medicamento y me dio como algo alcohol, o no sé, pero fue algo así como que me afectó por todos lados como los nervios. Entonces, ese fin de semana me dio una parálisis facial, estuve ahí mal. Entonces, ahí como Mm, que la gente como que de mi entorno se dio cuenta, como que, ah, ya, mm. Claro, porque ahí se veía. claro, claro. Entonces, como que la gente, bueno, igual que el tema claro, de romperse el brazo, como la gente te ve que tenía el brazo roto y que tenía, no sé, un yeso, lo que pongan ahora, pero con TCA es como que no lo ven, especialmente si, claro, como si decís tú, como cuando físicamente no se ve porque uno no calza como dentro del estereotipo, entre Ujú, comillas, como de persona con TCA. claro, sí, sí. Ujú. Y en la terapia, como, ¿qué parte sentiste que era como lo más desafiante de la terapia? Para mí esto fue lo más difícil de todo, Ujú, enfrentar el diagnóstico, porque desde ahí fue como lo que, con lo que me pudieron ayudar, de tú, la nutricionista, fue lo más duro al final, porque yo tampoco quería asumirlo y como que le empecé a generar mucho rechazo a esto y como no me lo quería creer, no era capaz como de tomar acción, de hacer cosas, de como ya trabajemos en lo que tengo que trabajar, no, estuvimos mucho tiempo trabajando en aceptar el diagnóstico y esto fue como de lo más difícil para mí. ujú, claro. Y finalmente, porque y tú decías como lo que hace que sea difícil afrontar el diagnóstico es todo el estigma que viene como con la palabra, digamos, ansiedad o bulimia y el hecho que es como que yo me equivoqué, como Totalmente. hay algo mal en mí, o sea, co y también yo creo que tiene mucho que ver con esta idea como de la fuerza de voluntad, Sí, como, pero ¿cómo no tengo la fuerza de voluntad para dejar de comer cuando estoy comiendo? O sí, para no compensar después de comer, ¿cachai? sí, po. Sí, sí, era como, ¿cómo? Pero ¿cómo? Y de hecho me lo dijeron mucho porque me iba muy bien en, no sé, en el colegio, tenía muy buenas notas, entonces me dijo, pero ¿cómo si tú eres tan inteligente? Mm, Entonces, como que de verdad no sabía qué me estaba pasando y todas esas cosas a mí no me hacían como sentido. Y, y claro, quizá hubiese sido un poco más fácil si yo no hubiese tenido como esto como tan estigmatizado, si no hubiese tenido como un estereotipo como de persona, eh, se me hubiese hecho quizá un poquito más fácil. bueno, yo creo que ya sé esta respuesta, pero, ¿hubo algún momento en que quisiste abandonar el proceso de terapia? Como Sí, sí, y ya lo había abandonado antes con otra psicóloga, mm, ya lo había dejado botado. Y ahora no quería, porque decía como no, no quiero, porque yo de verdad quiero resolver este problema, porque yo de verdad quiero volver a comer pollo. Entonces, sí, esa era mi motivación todo el rato. Cuando ya me fui dando cuenta era como que no, que yo de verdad quiero mejorar mi relación con la comida. Y cuando empecé a hacerlo, cuando empecé a mejorar mi relación con la comida, dije, estoy en el camino correcto, como que de verdad quiero seguir, no quiero abandonarlo por nada del mundo, a pesar como de todas estas dificultades, pues. Y sí, quise abandonarlo muchas veces con esto, porque no veía como resultados, y yo quería como resultados como ya, o sea, como que ya fui a una sesión contigo, ya saliendo de la consulta, quiero saber algo, quiero tener alguna mejora. Y no funciona mm, así. Pero yo quería eso, quería ver un poco de mejora más rápida y no las tenía. Entonces, más encima, subí de peso en un momento, no me tendría que haber pesado, pero subí de peso. Y ahí también dije como, no, no quiero, ya, que no me sirve de nada esto. O sea, ujú. Claro, claro, porque ahí viene un poco la idea original de por qué llegaste, que era, mm, no recuperar el peso que habías bajado. Entonces, claro, si veis que en terapia estáis, recuperando peso, es como, chuta, no sirve de nada, pues si yo claro, vine por justamente lo contrario. sí, Cuando después yo te explicaba también que o como objetivos de terapia no son ni bajar de peso ni evitar subir.
Sí, 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 sí. Sí, eso fue algo que igual me costó mucho como asumir y todavía es algo que a lo que me tengo que enfrentar. Como que yo de repente como que es algo que no quiero. Pero, como que esas ideas vienen con mucho menos fuerza ahora. Y sí, pues, me costó harto eso, y de hecho tengo muy presente, y yo no voy a cansar de decirme esto, pero tengo muy presente esa sesión en la que yo iba como ya, voy a dejar esto, yo ya no puedo más porque subí de peso, no me está funcionando, dije: "¿Para qué?". Entonces, fui y te dije: "No, es que subí de peso, no sé qué". Primero, no me dijiste nada por haberme pesado. No, nadie me retó así como, pero te pesaste, no debiste, no sé qué. Y segundo, me dijiste algo que yo de verdad como que lo tengo muy guardado en mi corazón, en mi mente, como en todas partes. Y es que me dijiste, ganaste peso, pero ¿qué otras cosas ganaste? Y a mí eso me explotó la mente Ujú, y todavía como que es algo que pienso mucho, eh, porque de verdad para mí fue como un cambio de chip, fue como, eran como las palabras adecuadas. O sea, claro, pues había subido de peso, pero había subido de peso porque estaba comiendo bien, porque había vuelto a tomar desayuno después de mucho tiempo, ujú. estaba dejando de ayunar. Entonces, claro, Realmente estáis ganando mucho más que solamente ganar peso. Y y claro, y en esos momentos como más duros, que se podría decir que justamente cuando tuviste esta subida de peso o cuando tuviste esta reacción, em, no, no es alérgica, pero esta mala reacción al medicamento, en estos momentos más duros, como, ¿qué dirías que te sostuvo? bueno, ahí estuvo mucho conmigo mi pololo. Mm, Nosotros vivimos juntos, entonces obviamente estuvo aquí, pero él fue un apoyo fundamental en todo ese proceso. Me acompañaba, por ejemplo, comiendo. eh, Se empezó a dar cuenta como de que mi problema era como, es que como que nadie se había dado cuenta porque lo teníamos súper normalizado, como que mm, ya, yo no desayuno, no pasa nada. Entonces de ahí cuando empezamos como a notar todo esto, eh, él también me empezó a ayudar mucho con eso. Y Y contigo de la terapia también, como estas frases que de repente me decía, ese comentario de verdad que es que es como la respuesta que tengo como casi para todo. Como ah, gané peso, pero ¿qué otras cosas gané? ah, Entonces, esas cosas fueron las que más me ayudaron. Y también fue que, bueno, después de esta reacción, mi mamá fue a hablar contigo también. Entonces también vi como esta otra parte, como de que ellos querían entender también qué me estaba pasando, como que estaban buscando la forma de ayudarme. Entonces, mi mamá, mi papá, mi pololo, mis amigas que ahí estuvieron conmigo, mis compañeros del trabajo igual, me mandaron un regalo esta semana. ah, Entonces como que fue toda esta gente, como que yo tampoco no le había compartido casi nadie lo que me estaba pasando, porque para mí era un signo de debilidad, era de que yo estaba haciendo las cosas mal, era eso que decía de falta de fuerza de voluntad, de cómo, como que yo no lo entendía. Entonces, ahí cuando ya fue realmente evidente, no todos sabían como el diagnóstico en sí, sino que sabían que tenía como un problemita, como un mental. Entonces, estar como bien acompañada me ayudó mucho. y lo que decís tú finalmente es estar bien acompañada y que empezaron a validarte también. Sí. Porque antes, como dijimos hace unos minutos atrás, como varias personas de tu entorno te lo cuestionaban, no entendían. Entonces eso también te hacía sentir como que no hacían el esfuerzo por entenderte a ti también. Claro, sí, Como no es que tú seas el diagnóstico, obviamente que no, pero finalmente es como una sensación de en general no están queriendo entenderme. claro, claro, y no veía como intención, era como muy cerrado a su idea de que, pero ponle ganas, pero ánimo, y ya. Claro. Pero desde ahí en adelante al final fue eso, po. Se dieron cuenta igual de que mi problema iba más allá de ponerle ganas y que realmente como que me estaba pasando algo, realmente necesitaba la ayuda y ahí también me empezaron a acompañar mucho más, po, y como dices tú, a intentar entenderlo
eh, a investigar, qué sé yo, como Yo te iba a decir que, pensando quizá en algo que te sorprendiera, de ti, es que hablábamos mucho nosotros como esto de intentar como ser perfecta, por así decirlo. Como que todo te salga como bien, todo organizado, em, como no fallar en nada. Y bueno, pues como ya venía ahí como con esa idea, obviamente eso involucró que el diagnóstico fuese aún más difícil de asimilar, ¿cierto? Entonces, que finalmente yo te iba diciendo como, ya, ok, si hoy día no puedes, me puedes cancelar. O sea, obviamente trata de avisarme el día anterior y todo, pero puedes fallar. Entonces, ay, sí, en esto de, claro, de algo que te sorprendiera, por lo menos a mí, lo que me sorprendió es que pudiste permitirte fallar durante el sí, proceso. ¿Cachai? sí, Como que entiendes como de repente no ir o fallar en otros aspectos también, como no ser la hija perfecta, no ser la amiga perfecta, la polola perfecta, como empezar a darte cuenta que fallar es parte de, y también de una manera como más compasiva, se podría decir. sí, es cierto, no lo había visto, pero sí, sí, es verdad. Igual es algo que, me cuesta mucho, pero al menos con este tema, es algo que tengo muy ahora, como mucho más normalizado, como equivocarme. Mm, Entonces, es como, bueno, pero como que intento ver el vaso medio lleno, o sea, ya, gané todo esto, pasó todo esto bueno. Y eso igual me lo hizo ver harto la nutricionista, po, o sea, como mm, que no nos fijábamos porque fuimos, no sé, haciendo como un seguimiento de, no sé, si de mis 3 comidas al día. No se fijaba en que si yo mis cenas habían sido 4 en el mes, se fijaba en que mis desayunos habían sido 30. mm, Entonces, eso igual me iba ayudando a mí a que, bueno, no importaba tanto, porque también en mi cabeza era como que los nutricionistas son mi enemigo, o sea, son mm, malos, 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 malos. Toda esta gente es mala. ujú, Entonces, todas esas cosas me fueron ayudando mucho, porque cuando tú me decías también como, ya si llegáis tarde no pasa nada, mm. y yo me iba corriendo como tengo que llegar, y no, pues si llegáis tarde no pasa nada. Pero es que, ¿cómo? ¿Cómo llegar tarde? Y Mm. tarde minutos, o sea, no es como que llegue tarde media hora. Bueno, eso también es súper bonito el tema de la figura del nutricionista en una recuperación de un TCA, porque lo que estás diciendo tú ayuda como a desmentir un poco esta idea que tenemos de la nutricionista tradicional, que bueno, te pesa, te reta si subiste, que no puedes comer tal cosa, como si fuese como, claro, como una figura superior, autoritaria a ti, eso se podría decir. Cuando realmente, por lo menos en el proceso de una recuperación de un TCA, las nutricionistas son mucho más compasivas y claro, se van dando cuenta de los pequeños avances. Finalmente, hay muchas también que trabajan como por cucharada. Como, ya, si tú no puedes como comer lo que deberías comer de almuerzo, cómete 2 cucharadas. Entonces eso puede ser como impensable para muchas personas. Claro. Claro, me pasó mucho que también dentro de este proceso yo empecé a comer en mis cenas pan pelado, porque cua cuando me empecé como a reconciliar con la comida, me pasó esto como que no quería comer pollo, no quería comer carne, no quería comer huevo, las verduras tampoco, entonces empecé a comer pan sin nada. Ujú, Y tampoco me decía como: "No, es que tenés que ponerle huevo, no sé qué", como que le importaba que recuperara mi, hábito de comer. Y ahí después fuimos viendo como de a poco como que íbamos incorporando. Y sí, pues es súper importante porque yo creo que a muchos nos pasó que fueron nutricionistas los que nos fueron poniendo estas ideas como tan negativas de la comida, del cuerpo, mm. desde muy chicos. También quería hablar un poco sobre el tema de cómo ir, eh, viendo los avances que uno va teniendo. Porque, claro, en esto de la exigencia con uno mismo, como el querer ser perfecta, es como que si uno no está al 100% recuperado, es como si no hubiese tenido base.
claro, sí. Entonces, no sé si queréis contar un poco tu experiencia en torno a eso, en como en ir viendo los pequeños avances, pensando en eso también de la nutricionista que te decía finalmente cuánto desayuno habías tomado, más que no comiste las 4 comidas en el día. Eh, sí, pues es verdad eso, como que si tú no veis como el 100%, o sea, o es 100 o nada. Ujú, Y de hecho, es algo que conversamos harto también en las sesiones, que fue algo que me llevó también muchas veces a abandonar mis procesos de terapia porque no veía ningún resultado, entonces, chao. ujú, Y así en todo, no solamente como con esto, como que en la vida yo soy muy así. Entonces sí, me fue dando mucho que como que las profesionales, que tú me fueras diciendo como en cada sesión, ya, estos son tus logros, ¿qué lograste? Y como que yo tenía que ir buscándolos y como que también me hacía darme cuenta, o sea que si hay algún avance, ujú, hay, hay algo. Y algo que me dijeron mucho igual, que fue que mis recaídas ya no eran como, siempre iban a ser como, sí, bueno, recaía, pero nunca partía desde el mismo punto. ujú, Y entonces también me ayudaba como a estar como más tranquila en ese aspecto, como de, ya, bueno, no he estado al 100% recuperada, pero ahora cuando tengo recaídas, ya no parto desde cero. Pero ahora tengo esto, pero ahora tengo esto otro, pero he ganado todo esto. Entonces me ayudó muchísimo, muchísimo que que tú me fueras diciendo como las cosas que iba aprendiendo, que iba logrando, y como tener eso identificado y como bien mapeado, y también tenerlo como, no sé, yo tenía una aplicación como para ir marcando estas cosas, entonces tú después lo veías y decís como, mira, como que, porque tú te decís como, esta semana, no sé, no tomé desayuno ningún día, pero después veías el calendario y en verdad de la semana eran 2 días que no habías desayunado y todos los otros días sí. claro. Entonces, no era como tan malo como tú lo estabas viendo, po. Entonces, todas esas cosas me fueron ayudando harto como a ser más permisiva conmigo, como de ya no estáis en el 100 pero tampoco estáis en el cero. ¿Qué le dirías a alguien que teme consultar por miedo al diagnóstico? Otra cosa que aprendí que no te había comentado, que se me había olvidado, es que también me dijiste como que el diagnóstico era algo como de ustedes, como de los profesionales, que era como un lenguaje para que ustedes entendieran, más que Ujú, para nosotros. Entonces, así era más fácil como que tú te pudieras comunicar con la psiquiatra, con la nutricionista y que ellas supieran como desde dónde ayudarme a mí. Entonces ujú, yo le diría justamente eso, como que no hay que tenerle miedo al diagnóstico porque uno no es el diagnóstico, uno es mucho más que eso. eh, y de todas las etiquetas que uno tiene, de todo lo que uno es, puede ser un pedacito de eso y que al final es un lenguaje para ustedes, po, para los profesionales. Entonces que no hay que tener tanto miedo porque al final, teniendo el diagnóstico claro, al final es la forma de poder buscar ayuda. claro, sí. Y es esto que decís tú, que finalmente que uno es mucho más que un diagnóstico y claro, bueno, hay para algunas personas que el diagnóstico les sirve porque les ayudan a entenderse por lo que están pasando, y hay otras personas que quizá el diagnóstico no cambia mucho, digamos, lo que le está pasando. Entonces, claro, finalmente el diagnóstico como te expliqué esa vez, como se hizo para los profesionales, no para decir: "Oye, yo soy bulímica, yo soy anoréxica", como no, no es tu identidad, es algo que tú tienes y como lo tienes se va a ir eventualmente. Claro, claro, igual me pasó harto eso, porque yo me empecé a identificar mucho con esto. O sea, yo Mm, dejé de ser Valentina y empecé a hacer bulimia. ujú, Y, y como te digo, o sea, pasaron 20 minutos entre que yo no sabía que lo tenía hasta que lo supe y todo cambió y en verdad no había cambiado nada. Entonces, como que realmente eso es como un lenguaje para que ustedes entiendan y para poder buscar ayuda como más acertada, claro. pero que al final Bu no cambia nada.